Pero esa es la pregunta clave, que tiene otra función definitivamente. Porque ya pueden hacer estos jueguitos sintácticos, morfológicos, cambiando la posición. Ahora tengo la pregunta básica, y esto me parece sumamente interesante para entrar al campo teórico y evolutivo, que es si tienen no solo distintos significados, distinta función, porque cuando dice lo cambia, ya que tiene otra reacción, pero puede ser una reacción nada más como de sorpresa, como hacen los niños que empiezan a hablar, y entonces le cambian, las sílabas cambian el sonido jugando, ¿no? Y dicen ¿qué? O les cambian qué sé yo, los nombres a las cosas. Mi hija, por ejemplo, de pequeña decía que quería comer lilos y lilos. Decía, no, pero es que lilos no hay aquí, no es un lilo. Eso eran chícharos. Decía, son chícharos, hija, no lilos. Y son como lilos. Y no, porque yo soy de niños que les cambio, ¿no? ¿Por qué? Entonces, que son así pertinaces. Así se llama. Empiezan a jugar. Pues, si ustedes me inventan y me están obligando a aceptar los significados de sus signos, ¿por qué yo no puedo inventar y voy cambiar? Pero es un tipo de juego. Entonces, esa es la pregunta, si no es un juego. Y ahora viene la pregunta de otro nivel, en lo evolutivo. Así como tenemos estos signos onomatopeicos, que también supuestamente tuvimos en un momento como lógicos sapiens o que fuera, pero se descubrió que podíamos hacer estas combinaciones, pero con funciones de significado. De casa podemos cambiar y saca, por ejemplo, o de sonidos onomatopeicos, como tss, y de repente salió silbar, susurrar, y que todo aquello que era puramente un sonido, surgen malformaciones de tipo morfológico, sintáctico, y pasamos de la primera a la segunda articulación. Y esta sería una aportación enorme. O sea, la primera articulación sería solamente un sonido. Por ejemplo, en lugar de decir que son dos sílabas, por eso digo, metodológicamente habría que definirlo muy bien, conocer que sí tiene significado o funciones distintas, por un lado. Por el otro, que si las cambiamos no es un simple jueguito, se puede identificar con otro objeto, con otra acción, qué sé yo, pero con significado. Ya sería un primer paso para decir que pasa de la primera articulación. La primera sería que es todo un sonido, es decir, cállese, un grito, ¡ah! Tengo un fuerte dolor, expresando por palabras. Y esto de la primera a la segunda articulación. Entonces, ¿cómo empieza? ¿Dónde empieza esto? Señalar el paso, la aportación de la zoosemiótica a la antropocéntrica. Este sería el más valioso de los últimos años. Pues, en cuanto a su primera pregunta sobre el juego, ¿no? Así como lo menciona usted en humanos, en primates también, quienes hacen ese tipo de juego de palabras también se ha visto que son las crías juveniles, ¿no? O sea, empiezan a imitar, pero a veces imitan mal, ¿no? Entonces cambian bueno, a mí eso también, tengo grabaciones de varias edades, de 3 años, y justamente las crías no les dan tanta importancia, o por ejemplo utilizan de repente un llamado de alarma, pero los padres no les hacen caso porque, bueno, eso se llama interpretación, ¿no?
porque muy probablemente la cría todavía no tiene la asociación, ¿no? O sea, lo está imitando, pero no quiere decir que esté hablando en serio, ¿no? Simplemente está aprendiendo y empieza a jugar y hace vocalizaciones que no están tan bien definidas. Es curioso cuando se ven en los espectrogramas, las vocalizaciones en primates adultos están como los armónicos, ¿no? Son como muy bien definidos, y en los bebés o ya en los niños, ¿no? Están como todavía medio antiarmónicas, ¿no? O sea, se les ven así como ondulaciones, o sea, puedes identificar la edad, por ejemplo, a través de las vocalizaciones, y se ve cómo son más simples las estructuras acústicas. O sea, esta misma, por ejemplo, o esta de aquí a lo mejor es un poquito más lineal, ¿no? O sea, van modificando. De hecho, hay un estudio de la ontogenia de las vocalizaciones de esto que hizo otro compañero de Madagascar, que se puso a hacer como un poco la red, ¿no? De cómo se oía cuando tenía 5 años, luego 7, luego, o sea, bueno, meses, ¿no? Y luego un año y hasta la última vez que los fue a grabar, ¿no? Entonces hizo todo un repertorio ontogenético para ver esas modificaciones. Entonces el juego sí existe, sobre todo en niños. En adultos es más raro. Es curioso porque, por ejemplo, en chimpancés, cuando íbamos a hacer estos juegos de costillas, los niños, las crías de los chimpancés normalmente están todo el tiempo jugando. Los papás están como observando y en realidad están, o sea, hay como un cierto humor, o sea, sí tienen posturas y vocalizaciones que están relacionadas al juego, pero están como serios, ¿no? Aunque estén los higos dando vueltas y se les suben, como que el adulto chimpancé o el adulto orangután están como ya en una actitud más de adultez, ¿no? O sea, no hay como tanta participación exactamente dentro del juego. Ahora, el paso a esta segunda articulación, hay una no sé si esta a lo mejor responde un poco a esa pregunta y que a lo mejor ya estemos llegando por ahí. Bueno, esto es lo que estoy haciendo ahorita con lo del proyecto de postdoctorado, y estoy tomando de modelo un trabajo que se hizo en el Max Planck, que bueno, nos dicen que estaban en desacuerdo de que si había sintaxis o no en los primates, y ellos proponen que hay una especie de protosintaxis en donde efectivamente hay una articulación. O sea, esto se le llama, o sea, lo definen ellos como una secuencia, la composición de una secuencia. Esto que está en colores serían los llamados o los nombres onomatopéyicos, ¿no? La B, la K, y entonces hacen como un análisis y dicen, bueno, a ver, cuando hay B, ¿no? Existe un significado, es decir, un contexto específico. En cambio, cuando hay B y K, ¿no? Está asociado a otro contexto. Cuando hay B, K y no sé qué letra es esa, ¿no? Y entonces empiezan a ver que efectivamente, dependiendo las unidades de estas vocalizaciones organizadas de cierta forma, ¿no? Se pasa, digamos, a un sentido contextual de este llamado. Pues no sé si va por ahí o lo que usted me está refiriendo, si es como, o sea, no sé si podría ser el punto de partida como para pasar a la parte más semántica, antroposemántica, ¿no? O semiótica, o bien tendría que ver más con teorías como, bueno, la parte esta de que el origen del lenguaje podría ser a lo mejor incluso más gestual, ¿no? O sea, quizás no necesariamente surgió a partir de la modificación de sonidos que ya había, sino que a lo mejor primero es totalmente gestual y después onomatopéyica y después hay un brinco ahí. Pero justamente yo creo que ahí es en donde se para todo, o sea, donde todo el mundo estamos desde varios campos, ¿no? Desde la lingüística, desde la biología, etcétera, como tratando de ver ese salto, ¿no? O sea, el origen pues siempre es como difícil de encontrar, ¿no? Podemos tener algunas hipótesis, pero la evolución, digamos, de alguna forma sí podemos rastrearla, ¿no? Pero cómo se originó o cómo se dio ese salto, yo creo que seguiremos varios años haciéndonos la pregunta. Ahora, discutir si este tipo de lenguaje, comunicación, tiene sintaxis o no, creo que no sería muy productivo. Porque en los signos pueden ser del primer nivel de la primera articulación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tienen, en primer lugar, una cantidad de signos como los que tenemos en un diccionario, en una enciclopedia, o los signos básicos, ni siquiera eso, de morfemas, como tienen los chinos. Suárez, cuando empezó a elaborar sus diccionarios de elementos básicos,
decía que la lengua más sofisticada del inglés tendría aproximadamente 5.000 elementos básicos. Otras lenguas medianas 2.000, 3.000, el agua 1.500, el maya 2.000, y el mampruli en África que llegó a publicar este vocabulario de 1.000 elementos. Bueno, tomando estos elementos básicos de la primera articulación, podría ser muy reducido, no solo finito, sino muy reducido el número. Pero no podría uno pensar o eliminar totalmente un tipo de morfología o sintaxis muy básico. Ahora, ¿qué se entiende por sintaxis? Esto son dos niveles. Una sintaxis muy limitada, con algunos cambios, o sea, una incipiente producción de reglas sintácticas. Y aquí está que piensen por sintaxis. Si por sintaxis piensa una buena cantidad de reglas sintácticas como el lenguaje humano, que pueda generar una gran cantidad de oraciones para que el lenguaje sea productivo, que represente el lenguaje productivo y no se restringe unos cuantos. Esa es otra cuestión. De cualquier lengua, con un limitado número de signos léxicos, más reglas, incluso cantidad. Y esto no lo podemos esperar, pero tampoco restringir esto, decir que no tiene claro. De hecho, ese es el punto. O sea, yo sí creo que efectivamente, aunque sean menos los elementos, tenemos el sentido de recursividad, ¿no? Es decir, de un número pequeño de elementos podemos tener, o sea, si son 5 a las 5, ¿no? Serían, o sea, las combinaciones de 5 elementos entre ellos, pues ya da un repertorio. Obviamente no va a haber todas las combinaciones y ahí es en donde entrarían las reglas sintácticas. O sea, qué casos no se combinan y qué casos sí se pueden combinar y cuánto nos van a dar eso en términos de repertorio. Bueno, no es repertorio, es que en términos lingüísticos, usted lo acaba de decir, o sea, del significado, no de las expresiones, ¿no? O sea, va a ser un número quizás más limitado, pero aún así bastante significativo de expresiones, ¿no? Y un poco esa es la idea, ¿no? O sea, justamente, o sea, la idea de meter el concepto aquí de sintaxis tenía que ver con ver esas reglas y con ver el fenómeno de recursividad, que supuestamente no está aceptado dentro de la... O sea, bueno, todavía hay una discusión de si los animales tienen esta cuestión de la recursividad, y yo, por los años pocos que llevo trabajando con vocalizaciones, yo creo que sí vamos a encontrar algo interesante ahí, más otro tipo de características también lingüísticas que siempre han sido definidas como exclusivamente humanas, ¿no? Del lenguaje humano, que yo creo que también podemos explorar. Y de hecho esa es una de las conclusiones de un artículo que estuve leyendo antes de preparar esta plática sobre el concepto amplio del lenguaje y el concepto estricto del lenguaje, ¿no? Yo creo que por aquí está ¿no? Donde, bueno, digamos que el concepto estricto del lenguaje, que es el de aquí, estaría incluido dentro de este concepto amplio del lenguaje, que sería el lenguaje más de tipo biológico, y que la recursividad es algo de lo que, bueno, es muy claro en el lenguaje humano, pero que aún no se ha probado que no exista en los animales. Y eso es algo muy común. Tuvimos un seminario de primates y cognición, en donde nos dieron una plática un doctor, un psicólogo, y él decía que no, o sea, que efectivamente que eso solamente los humanos. Entonces la discusión ahí se genera en torno a que, ok, estaríamos de acuerdo si ya hay una evidencia, ¿no? Pero basarnos en el no porque no lo he encontrado, no porque no lo he buscado, pues no es posible, ¿no? O sea, si todavía no se ha intentado buscar, no se puede negar que no exista, ¿no? Entonces, bueno, y describirlo un poco. Exacto.